Hola amigos, bienvenidos una vez más a Las Letras en el Tiempo. Hoy les contaremos que en 1525 los príncipes católicos se habían unido para formar la Liga de Dessau. A principios del año siguiente, Juan el Constante, electo de Sajonia, y Felipe, Landgraf de Hesse en Alemania, hicieron una alianza a la que se unieron otros príncipes. Esta Liga de Príncipes Luteranos fue formada para proteger sus intereses religiosos y fue la que posteriormente pasó a llamarse la Liga de Esmalcalda. Pero, ¿qué fue lo que motivó a estos príncipes a formar alianza y qué implicancias tuvieron? Ya lo veremos a continuación. No te apartes de nuestro canal. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Después de la Dieta de Augsburgo, tuvo lugar la organización formal de la Liga de Esmalcalda en 1530, lo que fue una liga puramente defensiva. Estrasburgo, Ulm, Constanza, Reutlingen y otras ciudades se incorporaron también. En 1535, en la Dieta de Esmalcalda, se acordó que los miembros nuevos tendrían que asegurar que la doctrina y la predicación estuviesen de acuerdo con la palabra de Dios y con la enseñanza pura de la confesión de Augsburgo. Enrique VIII de Inglaterra halló una barrera en esta estipulación, lo cual le impidió unirse a la Liga tanto en 1536 como en 1538. Las tentativas de reconciliar a los luteranos con católicos romanos en Ratisbona fracasaron en 1541 y en 1546 en la reunión con el emperador nada se acordó. La guerra de Esmalcalda terminó con la derrota de la Liga en la batalla de Mühlberg y la capitulación de Wittenberg en 1547. Mauricio de Sajonia se entregó al emperador y aseguró así la derrota de la Liga. En el interín de Augsburgo, en 1548, el emperador Carlos V hizo el intento de establecer la unidad religiosa en Alemania. Su simpatía estaba a favor de la Iglesia Católica Romana, pero no podía pasar por alto las fuerzas de la causa protestante abiertamente manifestadas en la Liga de Esmalcalda. Después de la derrota de los príncipes protestantes, Carlos creyó que podía imponer cierta medida de uniformidad religiosa y redactó el interín que pretendía ser un arreglo provisional hasta que el Concilio de Trento hubiera terminado su labor de investigar posibles reformas. En el interín, el emperador Carlos trató de reimponer la jerarquía católica romana a la Iglesia de Alemania y establecer los antiguos ayunos, festividades y ceremonias. Para aplacar el descontento de los protestantes, introdujo ciertas reformas externas como el permitir el matrimonio del clero y ofrecer el cáliz a los laicos en la Cena del Señor. Era inevitable que tal arreglo de término medio no satisfaría a nadie. Solo las fuerzas de las armas de las tropas españolas podía obligar especialmente a los protestantes a aceptarlo. La reacción ante esa obligatoriedad condujo a la derrota de Carlos V y la consiguiente paz de Augsburgo en 1555, cuando a cada estado se le concedió libertad para elegir el credo que deseara adoptar, luterano o católico romano. Antes del acuerdo alcanzado en la paz de Augsburgo en 1555 y después de la derrota del emperador Carlos V por los príncipes protestantes de Alemania, hubo un acuerdo preliminar negociado con su hermano Fernando en Passau en 1552 que reconocía todas las secularizaciones de las tierras de la Iglesia y aprobaba el principio de la paz religiosa. Ante su fracaso en capturar Metz en 1533, Carlos abandonó Alemania y encargó a su hermano Fernando que arreglara los asuntos en la Dieta de Augsburgo. Los términos de esa paz fueron los siguientes. A los príncipes luteranos, a los caballeros del imperio y a las ciudades libres se les concedió seguridad igual que a la de los estados católicos. Las ciudades podrían permitir ambas confesiones si estaban ya establecidas. La paz se aplicaba a los católicos y a aquellos protestantes que se habían adherido a la confesión de Augsburgo. Los sacramentarios calvinistas y los sectarios anabaptistas quedaban excluidos. Cada estado o príncipe determinaba la religión y sus dominios y todos sus súbditos tenían que sujetarse a ella. Los disidentes podían vender sus propiedades y emigrar junto con sus familias. Todas las tierras de la Iglesia secularizadas antes de 1552 permanecerían en manos de los protestantes.
Una reserva eclesiástica establecía que los arzobispos, obispos y abades que se volvieran protestantes perderían su dignidad y sus derechos, y las juntas clericales elegirían su sucesor ortodoxo. La paz fue importante por lo que significó, aunque tanto la unidad política de Alemania como la unidad de la Iglesia medieval quedaron permanentemente afectadas. El saber de letras. Al final de nuestro programa de hoy, podemos concluir que el poder otorgado a los gobernantes seculares en sus dominios debilitó al cristianismo en Alemania. La exclusión del calvinismo y la vaguedad de la reserva eclesiástica hizo frágil el acuerdo, pero sus principios duraron hasta la paz de Westfalia en 1648. Una vez más agradecemos vuestra audiencia. Te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho y déjanos un me gusta si deseas. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Adiós, amigos.